Este mensaje es parte de una pequeña serie de sermones que nos están ayudando a pensar a través de este cambio significativo, importante, a veces desafiante que hay de estos cambios de horario que comienzan el próximo domingo. Y lo que queríamos ver, o mi intención con esta serie de sermones, es poder ver en la Biblia, en el texto bíblico, los principios que estamos tratando de obedecer. No porque lo haya dicho el pastor, no porque sea más al estilo de hoy en día que vamos a hacer cambios, sino porque lo vemos nosotros en la Biblia. Y por eso hemos visto textos que son tan claros, son tan entendibles. El primer texto que vimos nos ayudaba a entender que Jesús dijo: solamente una cosa es necesaria. No vivir para servir a Dios siendo solo un servidor, sino sentarnos bajo la palabra de Cristo. Y al sentarnos bajo la palabra de Cristo, entonces surge de ahí, en segundo lugar, un servicio a Dios que es agradable. Pero una sola cosa es necesaria: sentarnos bajo su palabra, escucharle, adorarle. Luego fuimos a un texto en el que Jesús volvía a darnos una palabra muy clara. Cuando sus discípulos querían alejar a los padres que traían a los hijos a escuchar a Jesús y a que Jesús orara por ellos, Jesús les dice: dejad que los niños vengan a mí. No los aparten, no los quiten, no los saquen de la palabra, no, dejen que vengan a mí. Y otra vez aprendimos cómo a Dios le agrada reunir a toda su familia, a todos sus hijos ante la mesa donde les sirve su palabra. Ahora, luego vimos Isaías capítulo 6, donde pudimos entender que nuestro servicio de adoración tiene un propósito, tiene un gran propósito. El servicio de adoración no es cosas al azar que hacemos sin pensar. No, vimos que hay un ritmo del evangelio, hay un patrón cuando nos encontramos con Dios en el que nos acercamos viendo su santidad y reconocemos nuestra pecaminosidad y confesamos nuestros pecados. Pero al hacerlo con sinceridad, Dios nos provee su consuelo del evangelio, nos perdona nuestros pecados y entonces nos predica su palabra, nos comunica su voluntad y nos guía para vivir una vida cristiana para Él. Y así salimos de nuestra reunión, de nuestro encuentro con Dios, con una gran comisión para la cual necesitamos su benedicción, su bendición. Y hemos estado meditando en todo esto y hoy llegamos a un texto en el que también queremos recobrar algo bíblico sobre la adoración. Y ese texto es muy especial para mí, porque al estudiarlo hace unos años a profundidad, no con ninguna agenda, yo sé que ahorita con esta serie pues estamos tratando de específicamente enseñar algo, pero simplemente estudiando el Evangelio de Juan para saber lo que dice el Evangelio de Juan. Al profundizar en este texto como nunca antes había profundizado, el texto de hoy es cuando Jesús tumba las mesas y purifica el templo y hace un látigo de cuerdas y saca a todos los vendedores. Al profundizar en este texto yo pude aprender algo que me marcó y me sigue marcando como un cristiano, como un adorador, no como un pastor o como un líder, como un adorador. Algo que Jesús quería comunicarnos, algo que Jesús quiere enseñarnos sobre su voluntad. El título del mensaje de hoy es "Quiten esto de aquí". Eso es citando a Jesús textualmente en el pasaje. Él dice: quiten esto de aquí. Y lo que queremos es estar recobrando la atención en la adoración. Vamos a darnos cuenta que si yo pudiera resumirles a ustedes este pasaje, esa historia, ese texto, en dos grandes enseñanzas, serían, primero, por un lado, que Dios ama su santidad y Él protege la santidad de su templo. Pero por otro lado, que Dios ama tu corazón. Él quiere tu atención. Y lo que vemos en nuestros días, en muchas iglesias,
es que podemos venir con cualquier clase de cosas menos con estas dos cosas. Tratar a Dios con santidad y darle toda nuestra atención. Quizá podemos venir con ofrendas, quizá podemos venir arreglados, quizá podemos venir incluso a tiempo. Cosa que es buena, por favor, sigan haciéndolo. Pero solo una cosa es necesaria. Jesús quiere nuestro corazón, nuestra atención, que nos enfoquemos en Él sin distracciones. Y esa debe ser nuestra lucha. Él está dispuesto a derribar todo para que mantengamos nuestra atención en adorar a Dios y no a cosas secundarias, no enfocarnos en cosas secundarias. Vamos a comenzar entonces este pasaje, este estudio con un primer punto, versículo 13, el problema de la distracción. Este es nuestro primer punto, el problema de la distracción. Versículo 13 dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los que cambiaban dinero allí sentados. Eso es versículo 13 y 14. Aquí hay un problema y comienza el texto diciéndonos que es la época de la Pascua judía. Estaba acercándose y Jesús va a Jerusalén. Imagínense el escenario. La época de la Pascua judía era un momento de gran negocio en Jerusalén y Israel, en la santa ciudad, la única santa ciudad de los judíos en todo el mundo. Judíos que vivían por todo el mundo y que peregrinaban, viajaban para poder encontrarse en la Pascua en Jerusalén, en el templo. En esa fiesta, unos 80,000 judíos inundaban esta pequeña ciudad. Jerusalén es pequeño para tener tantos y tantos visitantes. Y eso quería decir que había todo tipo de negocio prosperando. Desde el que vendía pan hasta el que rentaba un cuarto de hotel. Lo que puedes imaginarte, para tener algo parecido en tu mente del contexto, es el Mundial de Fútbol. No importa dónde se haga el Mundial de Fútbol, el país donde se va a hacer debe prepararse porque va a recibir miles y miles de visitantes que usualmente no están y van a inundar sus calles. Necesitan tener hospedaje para ellos, necesitan tener comida para ellos, necesitan tener ropa y cosas que ellos van a comprar, en fin. Y esto es lo que sucedía en Jerusalén. Algo central era los sacrificios, los animales. De hecho, la Biblia dice que en Hebreos 9:22, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La relación que ellos tenían con Dios y la razón para ir a la Pascua en Jerusalén era para ofrecer sacrificios. Por lo tanto, esto era algo que no debía faltar, no podía faltar. No sé qué se pueden imaginar ustedes de equivalente en un mundial de fútbol, pero probablemente sea como que no haya ningún tipo de camiseta de equipos en un mundial de fútbol. Es como, no puede faltar. Esto tiene que estar ahí. Llegamos al versículo 14 y se nos da una lista de los animales que se están vendiendo. Eran sacrificados y estaban vendiéndose bueyes, ovejas y palomas. Esto era para diferentes sacrificios, perdón de pecados, para reconciliación, sacrificio de gratitud. Ahora, si tú no estás acostumbrado a leer el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, te sorprenderá ver palomas. Dice, bueno, me imagino que sí mataban un cordero, porque he escuchado mucho del cordero, una oveja, pero palomas. Sí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
se establecieron leyes para la adoración y había una cláusula de excepción para las familias pobres que no tenían nada. Comprar un buey o comprar un cordero podía ser costoso. Así que Dios les dio esta cláusula de excepción en la que ellos podían sacrificar unas palomas. Y esta es la razón por la que se dice que Jesús creció en una familia pobre. No porque todos los carpinteros sean pobres, sino porque se dice en el Nuevo Testamento que ellos ofrecieron una paloma. Y esto solamente lo podían hacer estrictamente y solamente las familias pobres. Y así nos vamos acercando al corazón de la historia. Versículo 14, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban el dinero ahí sentados. ¿Cuál es el corazón de este pasaje? Lo que me ha impactado y sorprendido a través del tiempo y que la verdad cambió la manera en que yo veía mi adoración como cristiano en la iglesia. Es esto, que nos gusta pensar que estos vendedores que estaban ahí eran gente malévola, avaros, criminales, malhechores, estafadores. Cualquier cosa que nos ayude a imaginar personas que merecen ser echadas fuera con un látigo, merecen ser regañadas, merecen que su mercancía sea echada al piso. Pero la verdad es que en el texto no se nos dice esto. Por lo menos en este texto no. En nuestro texto no se hallan evidencias de que los vendedores o de que todos los vendedores fueran diferentes a los que rentaban un cuarto de hotel o vendían jugos naturales o aguas, como ustedes le dicen, aguas naturales, o vendían pan en la esquina. Eran otros vendedores, eran simplemente vendedores. Y algunos de ellos quizá, imagínense, era un año donde tenían sueños de decir, en este año sí, vamos a vender suficiente y vamos a comprar nuestra casa. O quizá algunos de esos vendedores también eran personas que dicen, mira, este es el primer año que voy a empezar a vender y a ver cómo me va a ir. ¿Será que me van a comprar? ¿Será que no? ¿Será que voy a ser un buen vendedor? No eran piratas o asesinos o demonios, eran vendedores. Eran como tú y como yo. Y la razón por la que queremos hacerlos tan diferentes a nosotros, tan malévolos en nuestra imaginación, es para separarlos y decir, bueno, yo no soy como ellos. Jesús hizo a esta gente, pero yo no, Él no lo haría conmigo porque yo no soy así. No, hermanos, el punto es este. Somos exactamente así. Somos exactamente gente ordinaria, común y corriente. Y sin embargo, algo malo estaba pasando y nadie se daba cuenta. Ni los vendedores, ni los líderes religiosos, nadie se daba cuenta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba mal? Esto es lo que estaba mal. Que algo que era bueno, como vender estos animales y ayudar al prójimo, aquellos que están viniendo a adorar a Dios, algo que va a ayudar y a promover que otros vayan y adoren al Señor en el templo, algo que es bueno, estaba tomando el lugar de Dios. Porque estaba capturando la atención de los adoradores cuando venían al templo. Lo primero que vemos, versículo 14, es: en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Primero, los vendedores no debían estar en el templo. El templo era para adorar. Ahora, ellos no estaban en el lugar santísimo vendiendo esto, ¿no? Ellos estaban en una parte del templo que se llama el patio de los gentiles.
Y como a los judíos realmente no les importaba que los gentiles vinieran a adorar, pues los dejaban ahí hacer su mercancía. Igual era más conveniente para que fuera más express y rápido agarrar nuestros animales para hacer el sacrificio. Pero esto afectaba a los pocos gentiles que se acercaban a adorar. Un escritor dice, el patio donde se desarrollaba todo este tráfico ruidoso era el único al que los gentiles podían acudir cuando deseaban orar o meditar en el templo, porque a ellos no se les permitía entrar más allá a los gentiles. Tenías que ser judío para entrar más allá. Debían haber podido adorar en paz. En cambio, se encontraron en medio de un mercado ruidoso. Eso es lo primero que estaba mal. Y lo segundo, que va conectado a esto, es que estaba desviando la atención de la adoración. El enfoque debía permanecer en Dios. Y cualquier judío que venía a adorar tenía que pasar primero por todo este mercado que estaba al inicio del templo, en la parte exterior del patio del templo. Y Jesús es tan celoso de proteger la atención del adorador que viene a la casa de Dios, que ve como apropiado e indicado remover a toda esta gente. Un escritor, para citar a otro escritor, dice, la motivación principal de Jesús para echar fuera a todos los vendedores fue recobrar la reverencia hacia la causa de mi Padre. Él sostenía una profunda preocupación de que el espíritu de adoración de la gente se disipara desde el momento de pasar por las puertas del templo. Que la atención se disipara. Entonces, algo bueno estaba tomando el lugar de algo que debería ser central, que es la adoración a Dios. Estaba compitiendo con Dios. Y esto debe hacernos reflexionar, porque otra vez, si Jesús echó a toda esta gente, no porque eran asesinos y demonios que estaban ahí en el templo, sino simplemente porque no estaban dejando que la atención fuera completamente puesta en Dios, entonces nosotros debemos darle más importancia a la atención de lo que lo hacemos. Nos invita a reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué ídolos debemos nosotros derribar en nuestras vidas que nos están robando la atención de vivir para Dios? ¿Y qué cosas buenas están tomando el lugar central en nuestros corazones en vez de vivir para Dios? Y los mismos domingos, ¿qué se ha vuelto tan central para nosotros que está compitiendo con mi enfoque en Dios y en su palabra? ¿Qué cosas estamos haciendo en la iglesia? Prácticas que desvían nuestra atención. Y por cierto, esto aplica a prácticas, esto no aplica a los bebés. Ojo, esto no aplica a que alguien hizo una bulla o alguien hizo... Esto es una congregación de familias. No, me gozo en escuchar a un bebé. Los llantos de un bebé en una congregación en medio de un sermón quiere decir que hay vida y estamos creciendo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de prácticas, de cosas que hacemos que están tomando el lugar de nuestro enfoque. ¿Trabajamos en medio del culto? ¿Nos pasamos en el teléfono en medio del culto? ¿Estamos tan apasionados por servir a otros que ya no nos enfocamos en recibir de la palabra de Dios? Por ejemplo, hay personas que tienen un corazón tan hospitalario, tan hermoso para recibir a otros, que eso se vuelve su enfoque. Y pueden dejar cualquier cosa, pueden dejar la palabra de Dios, pueden dejar la adoración, por la hospitalidad. Y pueden estar siempre afuera. Sí, queremos ser hospitalarios y amorosos, pero no somos un centro de hospitalidad, somos un centro de adoración. Queremos ser excelentes en la música, en la tecnología,
Pero no somos un centro musical o un concierto. Somos una familia que se reúne a cantarle a Dios. Y eso incluye bebés. Gloria a Dios. Amamos a los bebés. Entonces, ante esa situación, nuestro primer punto nos ayuda a enfocarnos en decir, ¿cuál es el problema de la distracción que hay? Ahora, la solución de Jesús, punto número 2, ¿qué es? La eliminación de la distracción. Versículo 15, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, ¿qué vemos a Jesús haciendo aquí? ¿Por qué Él viene de esta manera? Bueno, yo quiero que veas un mensaje bastante profundo que está pasando acá. Él está protegiendo la atención de la oración, pero mira lo que está pasando. Este es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene el propósito de presentar a Jesús como Dios. Probar que Jesús es Dios, para que crean en Él. Estamos en el capítulo 2 de Juan y ahora se presenta a Jesús, un hombre entre miles de hombres que están llegando al templo y de repente este hombre se siente con la autoridad de decir, hey, fuera de mi casa, fuera de aquí, váyanse todos los mercaderes. Y uno dice, ¿quién es este hombre? Porque los líderes religiosos no lo están haciendo, los fariseos no lo están haciendo, el sumo sacerdote no lo está haciendo, y este hombre viene y dice, fuera de mi casa. Lo que entendemos es esto, Jesús viene al templo con esta autoridad, porque esta es su casa, porque el templo es la casa de Dios. Y Él es Dios viniendo a su casa. Y tiene la autoridad para decir, yo no quiero esto aquí, salgan de aquí. El templo, de hecho, fue creado originalmente para que la presencia de Dios estuviera aquí. Fue hecho para Dios, fue para ser la casa de Dios. En el tabernáculo, precisamente todas las tribus estaban dispersas como en un círculo alrededor del tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo donde era la casa de Dios. Todos vivían en tiendas, ahí estaba la tienda de Dios. Se construyó después como un palacio, ¿no? El templo hermoso, grande, el templo que Salomón creó con toda su riqueza. Y ahí también la bendición tan grande que había era que estaba la presencia de Dios. Y sin embargo, con el pecado de Israel, al pasar del tiempo, dice en Ezequiel que la presencia de Dios se fue del templo. Y se había ido por 400 años de silencio antes de que llegara Jesucristo. Y ahora Dios estaba regresando a su templo y diciendo, saquen esto de aquí. Pero lo segundo que estaba pasando no solo era que Jesús está viniendo como Dios a su casa, pero Él está viniendo como el Mesías a purificar la adoración del templo. Se había profetizado que el Mesías vendría y purificaría el templo. Les leo algunas de estas profecías. En Malaquías dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. He aquí, ha dicho el Señor de los ejércitos, porque Él es como fuego de fundidor, como jabón de lavaderos, y purificará a los hijos de Leví. Y en Zacarías 14:21 dice, toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ella y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Así que en ese momento Jesús estaba revelando que Él es Dios viniendo a su casa y está revelando que Él es el Mesías viniendo a purificar la adoración del templo. Pero en tercer lugar está revelando que Él tiene un celo por la santidad de Dios. Y esto es lo que los discípulos se dan cuenta. Versículo 17 dice que
quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Las acciones de Jesús nacen de un corazón profundamente celoso por la santidad de Dios. Un corazón que nosotros debemos cultivar también. Ahora, pongámonos a reflexionar ante este punto. ¿Estoy protegiendo celosamente mi atención para el Señor? ¿Estoy esforzándome de verdad para escuchar su palabra, para involucrarme activamente en cada elemento del servicio cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos cantando al Señor? No solo cantar con mi voz, sino también cantar con mi corazón. Estoy involucrándome en la predicación mientras estoy tratando de recibir lo que la palabra de Dios dice y verlo en mi propia Biblia y traer mi Biblia y estar involucrado porque estoy protegiendo mi corazón, mi atención para Dios. Estos son el tipo de preguntas que yo me hacía como cristiano, como adorador, hace unos años mientras profundizaba en este texto, porque veía que a veces uno podía salir por cualquier razón del medio de la predicación, ¿no? Voy a salir porque quiero más café. Voy a salir porque, no sé, quiero estirar mis piernas. Voy a salir porque quiero hablar con alguien. Voy a salir por cualquier cosa. Y decía, ¿cuánto mensaje hay en estos versículos para un cristiano que está acostumbrado a hacer eso? Dice, yo no puedo hacer eso. Yo debo proteger con celo mi atención para el Señor. Quizás sería bueno que le ponga algunos ejemplos, ¿no? Hace unos años, yo había pastoreado por casi 14 años en diferentes lugares y hace unos años, en donde yo pastoreaba, en donde yo vivía, venían a veces personas con necesidades. Y había esta persona que venía con una necesidad y estaba la predicación, en medio de la predicación. Y uno de los hermanos sale, veo que sale, y empieza a hablar con esta persona y digo, ok. Y ya después veo que nunca más regresa. Nunca más regresó al culto, sino que se quedó con esa persona visitante que tenía una necesidad afuera. Termina el culto y yo hablo con esta persona, o este hermano de la iglesia, y le digo, oye, ¿qué pasó? Vi que, sí, es que él dijo que quería hablar contigo, que tenía una necesidad. ¿Ok? Y así que yo lo acompañé y estuve allá afuera con él. Yo dije, hermano, gracias por hacer eso, por cuidar de esta persona que vino, pero la próxima vez, ¿qué tal si lo invitas a escuchar el sermón? ¿Qué tal si lo invitas a sentarse? Ojo, pero ¿de dónde viene esa invitación? ¿De dónde viene? De un corazón que está tan comprometido con proteger mi atención para la palabra, que es como un imán que me está jalando, ¿no? Y yo digo, hay una persona aquí, sí, oye, ¿sabes qué? ¿Podrías venir acá y poder seguir aquí conmigo? Y la siguiente semana volvió a pasar con la misma persona y alguien más estaba predicando, quedamos invitados, y lo veo que llega y yo voy a esa persona, ¿no? Oye, tenía algunas necesidades, quería hablar contigo para ver si me ayuda. Claro, vamos a hablar, podemos hablar y podemos tratar de ayudarte. Pero ahorita es la predicación. ¿Qué tal si te sientas conmigo? Si te sientas conmigo, escuchamos la predicación y después seguimos hablando. Y poder ayudarle a que escuchara el evangelio, no era cristiano. Y después seguimos hablando y pudimos ayudarle y darle un abrigo y varias cosas. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Porque todo comienza por creer lo que la Biblia dice y tener una convicción bíblica y empezar a vivir con prioridades bíblicas que entonces empiezan a organizar nuestras reacciones a cosas inesperadas. Y empezamos a decir, no, tengo una prioridad de dar mi corazón al Señor. El Señor dice que este es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hagamos eso. Vamos a terminar entonces con un último punto, porque quiero invitarte a ver el Evangelio, a ver la cruz en este pasaje. Este gran pasaje nos ayuda a recobrar la atención en la adoración, pero Jesús dice algo después. Continúa hablando y viene una gran revelación. Entonces, el tercer punto pasa de la distracción a la revelación. De la distracción a la revelación. Ahora Jesús se revela no solo como el Dios que viene a su casa, no solo como el Mesías que viene a purificar el templo, pero ahora se revela como el nuevo templo de Dios. Y dice esto en versículo 18, ahí en tus Biblias. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Ellos estuvieron en todo ese proceso por décadas y décadas de ver cómo tomaba tiempo para construir ese templo. Yo recordaba, es como ustedes viendo este edificio nuevo construirse. Dice, ¿cuánto sigue pasando? Dice, ¿y tú en 3 días lo vas a construir? Y Jesús les aclara que no está hablando del templo físico, versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Jesús aquí revela un gran misterio, que Él es Dios con nosotros. El templo era el lugar donde Dios habitaba, pero ahora Dios vino a nosotros y habitó entre nosotros. Se hizo hombre. Y ahora su cuerpo es el perfecto y último templo, en el que por siempre, el cuerpo de Jesús no va a desaparecer, el cuerpo resucitado de Jesús va a permanecer para siempre. Ese es el templo de Dios. Y unidos a Cristo, nosotros también somos el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero es algo maravilloso y cuando Jesús nos dice, destruyan este templo, yo lo edificaré en 3 días, Él está refiriéndose a la crucifixión. Ustedes van a crucificarme, me van a matar. En 3 días yo resucitaré. ¿De dónde vino esa revelación de Jesús? Vuelvan al versículo 18. Ellos se lo pidieron. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Ya que haces estas cosas, sacar a todos estos mercaderes de ahí, como si esto fuera tu casa, ¿qué señal nos muestras? Ya que te comportas como si fueras el Mesías, purificando la adoración del templo, ¿qué señal nos muestras? La resurrección. Y yo quiero que tú veas algo que a mí me impresiona cada vez que veo este pasaje. Y con eso terminamos. Pon tu atención en esto que es maravilloso y que es el amor de Cristo en el Evangelio. Pensando en esto. El pasaje de hoy nos está mostrando un Jesús celoso por la casa de Dios, purificando el templo, haciendo un látigo y sacando y echando gente afuera, porque Él quiere honrar la casa de Dios, el templo de Dios. Y sin embargo, nos presenta un mejor, nuevo y perfecto templo que es su cuerpo. ¿Y qué pasa con su templo? ¿Qué pasa con su cuerpo? El templo de Dios en la tierra, que fue el cuerpo de Jesús, fue escupido, fue abofeteado, fue agujereado, fue humillado
Y este mismo Señor, que es celoso de la santidad y la honra de su templo, dejó que ahora el más perfecto templo, el más puro y sagrado templo, fuera humillado y sacrificado para salvarnos de nuestros pecados. ¿Acaso no te muestra eso el amor que Dios tiene y que te ha mostrado por ti en la cruz? Que Él haya permitido que su perfecto templo, su cuerpo, haya sido humillado y sacrificado a tal manera, desnudado, escupido. Y dice, ¿cómo dejas que unos mercaderes no estén aquí, pero dejas que te humillen tanto así para salvarlos a ustedes? Porque Él es más celoso por ti y tu salvación que por su propio templo. Y debemos seguir pensando en eso toda la semana. Si Él echó a todas estas personas para cuidar su templo, ¿qué no haría para salvarte a ti? Pues entregó su propio cuerpo, su templo, perfecto y majestuoso. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, primero, que no podemos dejar que nos robe la atención las cosas secundarias, que nos roben la atención de Dios, que nuestro corazón y mente intencionalmente debemos hacer un esfuerzo para que esté puesta en Dios. Segundo, que debemos procurar caminar en santidad para honrar a Dios con toda el alma, fuerza, mente y corazón. Y el tercero, que Dios nos ha amado tanto, que vino a rescatarnos y se hizo hombre. En la encarnación tomó un propio templo Él mismo y sacrificó ese templo para nuestra salvación. Entonces te animo a que creas, Dios te ama intensamente y te invita a que ame su santidad y a que le entregue su corazón y su atención.